Hola chicos, bienvenidos a Secretos de Ingeniería. Yo soy Andrea y empecemos con el siguiente tema. Descomposición en el espacio cartesiano. En el espacio tridimensional 3D se encuentra la fuerza F que parte desde el origen O hacia el punto A. Y ahora tenemos que descomponer en sus siguientes componentes que se encuentran en el eje X, Y, Z, con sus vectores directores o vectores unitarios y JK. Por tanto, nos queda que el vector F es igual a F sub X por Y más F sub Y por J más F sub Z por K. Ángulos directores. Se llaman ángulos directores de un vector a cada uno de los ángulos θ sub X, θ sub Y, θ sub Z que forman con los ejes coordenados X, Y, Z. Como podemos observar en la figura, desde el eje sub X hacia el vector F se forma el ángulo θ sub X. Similar en los siguientes casos, desde el eje Y hasta la fuerza, hasta el vector F, forma el ángulo θ sub Y. Y desde el eje Z hasta el vector fuerza se forma el ángulo θ sub Z. Para demostrar el siguiente enunciado recurrimos a la definición del producto escalar que nos dice: el producto escalar de la fuerza F por el vector director o vector unitario Y es igual al producto de sus módulos por coseno del ángulo que forman dichos vectores. En este caso, coseno de θ sub X. Primero, sabemos que el módulo vector unitario es 1 y segundo, el producto escalar de la fuerza F, es decir, con todos sus componentes, por el vector unitario Y nos da la componente F sub X. Entonces, reduciendo la expresión nos queda que F sub X entre el módulo del vector fuerza es igual al coseno de θ. Similar se realiza la comprobación en los siguientes casos, quedándonos como resultados que la fuerza sub Y entre el módulo de F es igual al coseno de Y. La fuerza sub Z entre el módulo del vector F es igual al coseno de θ sub Z. Volviendo a la diapositiva anterior, podemos observar que el vector director de la fuerza F es igual a la fuerza F entre el módulo de la fuerza F, que descomponiéndolo en el plano cartesiano X, Y, Z, nos queda que es igual a F sub X entre el módulo por Y más F sub Y entre el módulo por J más F sub Z entre el módulo por K. Y como ya lo habíamos comprobado anteriormente, que eso es igual al coseno de θ sub X por Y más coseno de θ sub Y por J más coseno de θ sub Z por K. ¿Con qué objetivo se saca el módulo director? Con el objetivo de que en algunos problemas puede que te den el módulo de un vector y tú tienes que hallar el vector. Entonces, para hallar el vector, tienes que multiplicar a ese módulo del vector de dato por su vector director. Y si no te dan de dato los componentes de la fuerza, lo más factible que podrías hacer es hallar los ángulos correspondientes para hallar el vector director. Una propiedad adicional a dicho tema es que la suma de los cuadrados de dichos ángulos es igual a 1, es decir, coseno de θ sub X al cuadrado más coseno de θ sub Y al cuadrado más coseno de θ sub Z al cuadrado es igual a 1. Vale, ahora nos toca la definición de momento respecto a un punto. Momento respecto a un punto es igual al producto vectorial del vector R por el vector F. Y bueno, desplegando con sus respectivos componentes nos queda esa solución, que nosotros ya la manejamos. Y también un dato adicional se podría decir que es el módulo del vector momento es igual al módulo de R por el módulo de F por el seno que forman dichos vectores R y F. Teorema de Barigón nos menciona que el momento resultante de un sistema de fuerzas concurrente es equivalente a la suma de todos los momentos de las fuerzas aplicadas. Vale decir, si en un punto concurren varias fuerzas, esta se puede reducir a una fuerza única, por tanto, por la definición de momento, que es el producto vectorial de R por F, que es la reducción de las fuerzas concurrentes. Por tanto, se puede decir que el momento en el punto O es igual a R, producto vectorial, por la sumatoria desde I sub 1 hasta N de la fuerza. Fuerza como vector deslizante. Se define vector deslizante a los vectores que se consideran el mismo cuando tienen la misma dirección, sentido y módulo,
y su aplicación se realiza sobre una misma línea de acción. Vale, para demostrar lo siguiente, haremos el momento desde el origen de coordenadas del punto O, momento sub O, y el otro momento sub O'. El momento sub O es igual al producto vectorial de R sub 1 por la fuerza F, y el otro es R sub 2 por la fuerza F. Realizando una diferencia entre las dos ecuaciones, nos queda que el momento sub O menos el momento sub O' es igual a la diferencia de R sub 1 menos R sub 2, producto vectorial por F. Ese diferencial o ese vector diferencial es paralelo a la fuerza F. Por tanto, el seno de 0 es 0. En consecuencia, la diferencia de los momentos es igual a 0 y nos da la igualdad. ¿Qué quiere decir? R sub 1 producto vectorial por F es igual a R sub 2 producto vectorial por F. Vale, quizás entraron en un poco de discordancia. Para aclarar sus dudas podríamos trazar dos planos paralelos, uno que contenga al vector F y el otro que contenga al punto del sistema de coordenadas O. La distancia de separación entre ellos siempre va a ser constante. Otra forma de observar también se podría decir por definición que el producto vectorial es el módulo de los vectores por el seno del ángulo. Y como podemos observar, los ángulos que forman R sub 1 y F, R sub 2 y F son distintos. Momento de una fuerza respecto a un eje. Ya habíamos visto momento de una fuerza respecto a un punto. En este caso, dicho momento lo vamos a proyectar hacia el eje requerido y eso se da gracias al producto escalar. Por definición, el momento de una fuerza respecto a un eje es igual al mu sub u producto escalar por el momento en el punto O. Y el momento en el punto O es igual a R producto vectorial por F. Un dato adicional, se podría decir que R y F pertenecen al mismo plano. Dicha definición se puede resolver a través de determinantes. Momento de un par de fuerzas. Un par se compone de dos fuerzas iguales, paralelas y en sentidos contrarios. Por definición, el momento del par de fuerzas es igual a la distancia de separación de la dupla o la distancia de separación de las fuerzas por la fuerza misma. Para demostrar dicha definición, vamos a hacer o realizar el momento respecto al punto O, que es igual a R sub 1 producto vectorial por F más R sub 2 producto vectorial por menos F, porque la fuerza está en sentido contrario. Agrupando la ecuación nos queda que el momento es igual a la diferencia R sub 1 menos R sub 2 producto vectorial por F. Y esa diferencia es la distancia entre las duplas. Con eso queda comprobada la ecuación. Genial. Dale like y suscríbete al canal. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Saludos para Melanie.